Hablaremos esta noche del homicidio y de cómo se lo castigaba, a través de la historia e incluso en los mitos. Lo primero que se me ocurre decir es que en general, en la antigüedad clásica, y mucho más adelante también en la Edad Media, especialmente en la Edad Media, el homicidio se resolvía con guerra de familias. Mataban a un primo tuyo, bueno, pero vos ibas con una barra de tus familiares a tratar de matar a un primo o algo. El Estado intervenía más o menos, pero no mucho. Se perdían más vidas en la Edad Media por guerras privadas, en épocas del feudalismo, que en guerras nacionales. Pues me dirá, si no había guerras nacionales, si no había estados nacionales, ¿de qué guerras nacionales me habla? Bueno, les hablo de la guerra, ponele, de conquista del Imperio Romano. Bueno, se perdían más vidas durante la Edad Media que en aquella guerra. ¿Por qué? Porque todo se resolvía un poco así. Los varones, los señores feudales, resolvían sus conflictos de cualquier índole con guerras privadas. La Iglesia intervino. Empezó a prohibir asesinatos en algunos días. Claro, prohibir estaba prohibido siempre, pero empezó a santificar muchos días para que especialmente estuviera contraindicado y resultara pecaminoso asesinar en determinadas fiestas. Acuérdate de santificar la fiesta. Una manera de santificarla, ayer hablábamos creo del Sabbat y del domingo, era no matando. No matando especialmente. No matar nunca, pero especialmente los domingos. Le sacaba los domingos, le sacaba la Pascua, le sacaba la Cuaresma, le sacaba Pentecostés, le sacaba Navidad, le sacaba... Bueno, si te matan es mala suerte. Ya uno no sabía cuándo amasijar a un tipo. Se había instituido también una especie de cuarentena de venganza. Si a vos te mataban un pariente, tenías que esperar cuantimenos 40 días para amasijar al ofensor. ¿Qué calculaba la Iglesia? Que a algunos tipos se les iba a pasar. Se aquietaba el ánimo 40 días, era un tiempo como para que por ahí el tipo recapacitara, o el otro escapara por ahí. O lo que sea. Bueno, sí. Pero trataban sabiamente, ¿no? De un modo casi ecológico, de evitar, de bajar el número de asesinatos. Quiere decir que no existía esta idea de que la ley intervenía. Claro que sí que intervenía, pero a veces. Y cuando intervenía era de un modo un poco extraño. Digamos que en Grecia ya existía la idea de la legítima defensa, la ley de Radamantes se llamaba. Radamantes era uno de los 3 jueces del infierno, bueno, un tipo. Y dice que era muy amplio esto de la legítima defensa. Y cita como ejemplo un crimen cometido por Heracles, nuestro querido Hércules, para los amigos. Parece que el tipo tenía un maestro de música que era Linos, nada menos que el hermano de Orfeo, el príncipe de los músicos y los cantores. Tenía un hermano, se llamaba Lino, que era profesor de lira. Y Heracles fue a tomar clase de lira. Pero no le salía una al tipo, porque era mucho mejor realizando hazañas que tocando la lira. Y parece que en una de ellas el maestro Lino, medio tocado porque Heracles
era un pésimo ejecutante, lo trató mal, lo maltrató, le hizo aquí, medio que lo empujó, le pegó. Y Heracles se enojó, ¿Con quién se fue a agarró meter? la lira, se la rompió en el marote y lo mató. Lo mató directamente. Y dice, ¿qué toca? Dice el otro, ¡pum! Una lira en el mate, murió. Y aplicaron la ley de Radamantes, de defensa propia. ¿Y por qué hicieron? Dice, la ley decía que el hombre que ha castigado al que lo irritó es inocente. Bueno, no hay ninguna Bueno. culpabilidad. Jamás vamos a declarar culpable a ningún asesino. No está mal como meta. No está mal como meta y no está mal como óptica, como forma de mirar un fenómeno. Pero lo señalo porque tiende a creerse que las leyes antiguas eran más rigurosas con el criminal. Y no eran rigurosas, eran menos rigurosas. Las penas de la antigua Grecia, el destierro. Asesinato, fenómeno, destierro. Te ibas a purificar a lo que ellos llamaban otro país, y que realmente no era otro país, sino que era otra de las tantas ciudades-estado de la Hélade. Entonces vos hacías sonar un ñato en Atenas e ibas a purificarte a Tebas. Te purificabas. Un año de destierro, volvía, listo, estamos todos lo mismo de contentos que antes. El sistema de represión por las guerras de familia es peligroso porque es desigual. Se habían dado cuenta de que esta manera de resolver los homicidios daba derechos al que más recursos tenía, más derechos al que más recursos tenía. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos tenías recursos como para pagarte un pequeño ejército, si todos los crímenes se resolvían con una guerra y vos ganabas la guerra, bueno, se termina, no había ley para vos. Se habían dado cuenta de eso los griegos tempranamente. Pero había algo más que la purificación. Había unas especies de parcas, de monstruitos, llamados las erinias, que se encargaban de impartir justicia penal en Grecia. Se las llamaba a las erinias también las euménides, es decir, las bondadosas, y era un sobrenombre destinado a adularlas y por consiguiente a soslayar su temible cólera en caso de llamarlas con un nombre odioso, ¿no? Los romanos le llamaban las furias. Y también creo que le llamaban las euménides porque el verdadero nombre de erinias no querían pronunciarlo. Era como una de las palabras prohibidas que eran nefastas y que daban mala suerte al que las pronunciaba. Habían nacido de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando la mutilación de Urano. Entonces dirá algún oyente astuto, hace algunas semanas usted habló de los gigantes, o de no sé quién, y dijo que también habían nacido de la tierra y de su mezcla con la sangre que brotó de las heridas de Urano cuando su hijo Cronos lo mutiló, lo castró, vamos a decirlo, en términos brutales. Bueno, es que parece que casi todo el mundo nació ahí. Casi todo el mundo aprovechó para nacer. Todos los monstruos que son griegos son o hijos de Tifón y Equidna o nacieron ahí, como Medea o como tantos. El caso es que estos personajes pertenecen a las divinidades más antiguas del panteón helénico. Son fuerzas primitivas que no reconocen incluso la autoridad de los dioses de la generación joven. ¿Cuáles son los dioses de la generación joven? Bueno, los 12 olímpicos.
Zeus, Hera, Atenea, Artemis, Apolo, todos esos tipos. Los otros son más viejos, como Urano, Cronos, son oscuros, algunos han desaparecido. Bueno, ahora todo. Digo, son parecidas a las parcas y no tienen más ley que ellas mismas. E incluso el propio Zeus, el príncipe del Olimpo, se ve forzado a obedecerlas. En un principio el número de eriñas era indeterminado, pero después se va precisando. Generalmente se conocen 3: Alecto, Tisífone y Megera. Parece la línea media de Uruguay. Se representan como genios alados, con serpientes entremezcladas, ¿no?, en su cabellera convenientemente, como era la moda de los monstruos antiguos, y llevando en la mano antorchas o látigos, según el caso. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de 1000 maneras. A veces son comparadas con perras que persiguen a los humanos. ¿Dónde viven? En los infiernos. En lo más tenebroso de los infiernos, que es el Erebo. El Erebo, en realidad. A partir de los poemas homéricos, la misión esencial de las eriñas pasó a ser la venganza del crimen, el castigo del crimen. De modo especial, castigan las faltas contra la familia. Por ejemplo, son las eriñas las que intervienen en el crimen de Altea contra Meleagro, ¿no? Es un episodio raro ahí. Meleagro vivía, o tenía, hágame acordar que lo cuente algún día, había un tizón que estaba ligado a la duración de la vida de Meleagro. Se decía que cuando ese tizón se apagara o se consumiera enteramente, el Meleagro iba a morir. La madre primero guardó ese tizón, pero después, etc. Bueno, las eriñas intervinieron cuando se produjo ahí un crimen. También impulsaron a Clitemnestra a matar a su esposo y después la castigaron. Primero te hacían cometer el pecado y después lo castigaban. Tal el caso de esta... Es una forma especial de malevolencia y muy frecuente. Y muy frecuente. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Como protectoras del orden social, castigan todos los delitos susceptibles de turbar ese orden. Y especialmente, ¿sabe cuál? Una cosa que para nosotros no es nada, pero para los griegos era el peor de los pecados. La ibris, la desmesura. Ibris era una palabra que quería decir demasiado. Demasiado. Y sofrosine era la palabra contraria y quería decir... poco. No. Quería decir suficiente, mesurado, medido, en su justo término. Lo Eso correcto sería... algo así. Pero lo correcto casi desde un punto de vista artístico. Se podía ser lindo hasta ahí. Se podía ser triunfador hasta ahí. Cuando te pasaba, cuando tenías demasiada suerte, cuando te creías tan lindo que te comparabas con los dioses y decías, yo soy más lindo que los dioses, ahí intervenía la desmesura, la ibris, y eso se castigaba. Eso se castigaba. ¿Quién lo castigaba? Estas chicas, las eriñas, ¿no? Las eriñas también, en otro orden, prohibían a los adivinos y profetas a revelar con excesiva precisión el futuro. Es decir, lo que le prohibían era librar a los humanos de la incertidumbre y asemejarlos a los dioses. Por eso los oráculos son oscuros. Por eso, y también porque el oráculo, si tiene un lenguaje no preciso, no puede ser acusado luego de haber fallado. Si vos decís, un gran imperio triunfará, bueno, si gana este o si gana el otro, yo se lo dije. Ahora, si vos decís, los persas vencerán a los griegos y ganan los griegos, te desprestigiás.
Pero de todos modos no está mal que el oráculo tenga por obligación ser un poco oscuro, es decir, interpretativo. Cada vez que pienso en esto, me acuerdo de la ciencia interpretativa, que es, naturalmente, la relacionada con los aportes de Sigmund Freud. Y cuando hay algo de interpretativo, hay algo de oscuridad en el lenguaje que lo revela. Hay algo que no se dice de un modo matemático. Dígame cuánto de loco estoy, le dice un cliente a Rolón. Y Rolón le dice, mire, usted es un colifa 657. No, le dice otras cosas, algunas más precisas que esas, pero algunas más imprecisas. Y a veces la imprecisión es indispensable para la descripción de la verdad. Bueno, estas chicas protegían el orden de esta manera que se ha descrito, ¿no? Pero la principal es castigar al homicida. ¿Y cómo lo castigaban? Muchachos, lo volvían loco. Lo volvían loco. El tipo que cometía un crimen y era capturado de algún modo, era descubierto por las eriñas, se volvían locos, se volvía loco. Y ese era el castigo. El castigo era la locura. La locura era considerada como un castigo, no como un estado venturoso y artístico como creen algunos. No, es un mal, y es algo de lo peor que le puede pasar a alguien. Qué raro que apareciera esta vecindad con el crimen. El castigo es la locura, ¿no? Para esconderse de las eriñas, los criminales hacían de todo, porque creían en ellas. Y ahí viene la explicación. Recién nos preguntamos, ¿por qué las eriñas enloquecen? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué sirve que concebir un ser que enloquece a los que cometen crímenes? Y la respuesta es la siguiente: para que el criminal crea en eso y de algún modo encuentre ese castigo, se vuelva loco creyendo que las eriñas lo van a volver loco, que crea tan firmemente en ese castigo que o deje de cometer crímenes o, peor todavía, que una vez cometido empiece a notar a su alrededor indicios de haberse vuelto loco. Y hay 200.000 historias griegas acerca de un tipo que comete un crimen, Orestes, Heracles, todo, y empieza a sentirse loco. ¿Por qué se siente loco? ¿Porque era verdad? No, porque su propia fe en las eriñas le hacía tener miedo de volverse loco. Y yo se lo digo por experiencia propia, que cuando uno sueña que se muere, se muere. Y cuando uno empieza a creer que está loco, está loco. Está loco. Está loco. Eso me lo dijo muchas psicólogas me han dicho eso. Bueno, qué Lo raro. primero que me dicen cuando voy a tratarme, dice, mire, sí, ya lo sé, le digo. ¿Cómo? Si no le dijo nada. Pero ya sé lo que me quiere decir con esa cara. Que el que cree que está loco en realidad. Otros dicen lo contrario, que verdaderamente el que dice que no está loco, eso lo hacían en el siglo XIX, en los manicomios, te preguntaban, ¿estás loco? Y si vos decías que sí, te metían adentro porque sí. Porque estás loco. Evidente, estabas loco. Y si decías que no, bueno, esa es la mejor demostración de que sí estás loco. Sí. Otro recurso, y con esto termino, ya hemos terminado hace mucho tiempo, pero estamos medio como conversando, era un sistema que tenía la Inquisición para descubrir brujas. Le hacían rezar un Padre Nuestro.
Decían, tenés que rezar el Padre Nuestro sin equivocarte ni una sola vez. Qué nervios ahí. Uno se ponía, si te equivocas, chao. Y bueno, a veces las supuestas brujas se equivocaban y las mandaban a la hoguera. Directo. Pero cuando lo recitaban el Padre Nuestro sin ningún error, decían, es evidente que ha conseguido recitar el Padre Nuestro sin errores, merced a la ayuda del demonio. Así que a la hoguera. Marche también. A la hoguera. Tablita de achura. Es extraordinario. Bueno, muy bien. Hemos ido con esta misma idea del homicidio y sus castigos a la discoteca. Y nos dieron un disco, es un homicidio, el relato de un homicidio en lenguaje gauchesco. No parece gran cosa, quizá no lo es, pero tiene este tango una particularidad. En un momento de la acción, el sujeto de enunciación, el que habla, es el muerto. Es un asesinato. Hay un tipo que se está casando y cae uno cualquiera en medio de la fiesta y lo mata. La mujer lo ve morir justo el día de su casamiento. Y el tipo se despide de ella diciéndole que no lo olvide, que no se olvide. Y que le lleve cada tanto algunas flores. Una cosa así. Y después la tipa no va más. Va 2 o 3 veces y no va más. Y entonces el muerto habla. Y le dice, es tan fría la tierra, qué sé yo. El autor es el guitarrista de Gardel, Guillermo Barbieri. Gardel no lo grabó. Y el de la letra es Enrique Cadícamo. Y no es la primera vez que se le ocurre esta idea de Dios mío que solo se quedan los muertos, que es una poesía de Bécquer. Ya en el tango Cruz de Palo era el mismo argumento, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque después de todo, no creo que a nadie le importe si lo van a ver. Bueno, estoy hablando por mí. Propia cosa. Pero en un momento habla el muerto, así que es casi una curiosidad ver cómo en un relato tan sencillo como es el de un tango, el sujeto de enunciación no es ni el poeta, ni el criminal, como en el caso del tango del barbijo, el tipo dice, qué sé yo, lo maté, no sé qué. No, es el muerto. El muerto, como en la novela de Rashomon, en donde también es el relato de un crimen, y hablan todos los personajes. Habla un amigo, y ya vos te crees que terminaste con el cuento, y uno de los últimos que habla es el muerto. Extraordinario. Escuchamos entonces el tango que se llama Olvidado, por Edmundo Rivero. Hablaremos de Miguel Ángel hoy. Vamos a situarnos en Florencia en 1496. Florencia había sido invadida por los franceses de Carlos VII. Acá dice Carlos VIII. Carlos VIII. Porque Carlos VII era el otro. Era ese es el... Carlos VII es el rey de Juana de Arco. Carlos VIII. Sí. Sí, aquel que... ya sé cuál es. Este es el que se enfermó justamente... Fue hasta Nápoles, llegó hasta Nápoles. Y se enfermó del mal de Nápoles. Dijeron, bueno, me enfermé del mal de Nápoles. Que era la sífilis. Ahora, los italianos le llamaban el mal francés. ¿Y los franceses? Y los franceses el mal de Nápoles. Curioso, ¿no? Es probable que incluso en Nápoles, estamos hablando de 1496, ahí aparece, hace su debut triunfal la sífilis. Y algunos decían que lo habían traído los marineros que venían con Colón a América.
mientras que en América se dice que a América la trajeron los marineros de Colón. Así que es la sífilis un mal del que nadie quiere ser connacional. El caso es que, sea de la nacionalidad que fuere, Carlos VII se la agarró. Los Médicis, que habitualmente dominaban Florencia, se habían retirado. Cuando las tropas de Carlos se fueron, la ciudad quedó bajo la guía de Girolamo Savonarola, de quien hemos hablado muchas veces. Savonarola tenía ideas ciertamente ascéticas, vamos a llamarlas así, qué sé yo, y quiso convertir a Florencia en un gobierno cristiano, despojado de todos los vicios. Las obras de arte entonces ardieron en una famosa hoguera, se llamó Hoguera de las Vanidades, donde se confundían manuscritos griegos con libros obscenos, estatuas con cosméticos de las mujeres, sedas, espejos, tiraban todo al fuego, lo bueno, lo malo. Savonarola había organizado brigadas de niños que, vestidos como templarios, se dedicaban a saquear las casas de los burgueses con el pretexto de descubrir pinturas impúdicas y libros licenciosos. Había nombrado Savonarola a Jesucristo rey de la ciudad. Y él, me refiero a Savonarola, no a Jesucristo, decía ejercer funciones de ministro. Había a diario en Florencia procesiones de flagelantes que reclamaban que cayeran todas las maldiciones sobre los partidarios de los Médicis, a los que le llamaban los rabiosos. A su vez, los seguidores de los Médicis eran llamados piaioni, llorones, mejor dicho, ellos le llamaban llorones a los discípulos de Savonarola, piaioni. Por esos tiempos vivía en Florencia Miguel Ángel. Tenía 20 años. Había nacido en el 75, me parece a mí. Los amantes del arte ocultaban en sus sótanos o adentro de los roperos, que es donde podían, los tesoros de sus colecciones y las imágenes de arte pagano que tenían. Miguel Ángel desafió, las ocultaban para que no aparecieran los de Savonarola y se las afanaran y las tiraran al fuego. Miguel Ángel desafió las prohibiciones de Savonarola y proclamó a sus amistades que él era artista y que tenía derecho a ver la belleza en donde la encontrara. En su taller, Miguel Ángel trabajaba en una figura que seguramente, de ser vista por los jóvenes piaioni, hubiera sido arrastrada a las llamas. Parece que esculpió un Eros, el dios pagano más odiado por Savonarola, ya que era el dios del amor y del deseo. En Florencia vivía, además, en esa misma época, un primo de los Médicis, que no se llevaba bien con el resto de la familia que ahora estaba exiliada, que no estaba en el gobierno. Se llamaba Lorenzo, como tantos de la familia Medici, entre ellos el más grande de los gobernantes de Florencia, Lorenzo el Magnífico, que también fue contemporáneo, ¿no? Y en realidad el tipo había conspirado a favor de la llegada de los franceses y aceptaba la dominación de Savonarola. Era un Medici con despacho en beligerancia. Se había incluso cambiado el apellido. En vez de Medici, había adoptado el apellido Popolani, Lorenzo Popolani. Me gusta más Lorenzo de Medici que Popolani. ¿A usted cuál le gusta más? De Medici. De Medici, que no Popolani. Pero era amigo de Miguel Ángel Popolani y se enteró de que el hombre había esculpido un Eros. Fue entonces al encuentro del artista y de allí nació un destino muy extraño para la obra, y de esto conversaremos esta noche. Aunque alabó la escultura, vio el Eros, ¿no? El tipo, qué sé yo. Dice, qué linda escultura. Pero Popolani le habló con sinceridad a Miguel Ángel, que era un chico de 20 años en ese entonces. Le dijo que nadie tendría el valor para comprarla, a menos que se arriesgara a que las legiones de Savonarola lo fajaran bien de bute.
le recomendó, mejor dicho, que vendiera la estatua a los romanos. En Roma estaba en aquel entonces el Papa Borgia, y los dioses griegos eran aceptados allí con el mayor entusiasmo. Palabras de Popolani: allí encontraréis coleccionistas que se disputarán vuestro mármol, por otra parte tan bello como el más bello de los mármoles antiguos, dijo. Pero después a Popolani, en ese mismo momento, no después, se le ocurrió un negocio. Dijo que como las estatuas antiguas se vendían mucho mejor que las obras contemporáneas, era preferible presentar aquella estatua, el Eros, como una estatua griega recién descubierta. Bueno, al principio la idea no le gustó nada al Michelangelo, pero Popolani insistió y lo convenció diciéndole que además de ganar más guita, quedaría libre de castigos y se daría el gusto incluso de engañar a los diletantes y falsos conocedores que se paseaban por Grecia y Roma y que eran incapaces de distinguir lo antiguo de lo moderno. Y Miguel Ángel aceptó. Sabía el Michelangelo que tenía habilidad para fraguar aquel engaño. Y aquí se acordó de un episodio, cuando era alumno del Ghirlandaio, que fue su maestro, ¿no? El maestro, el Ghirlandaio, le había encargado, o le había entregado uno de los dibujos suyos del maestro, para que lo copiara. Y Miguel Ángel le devolvió la copia, en vez del original. Ya lo copié, dijo, y le dio la copia. Y el maestro no se dio cuenta jamás. Así que era muy buen copista y falsificador. Y se puso a trabajar sobre el Eros. Maquilló el mármol, le dio una pátina que lo haría aparecer como desenterrado. Luego entró en contacto con Baldassare de Milanese, que llevó la estatua a Roma y se la vendió al cardenal Raffaele Darío. Este mercader, Baldassare, le cobró a Raffaele Darío 200 ducados, pero como él también se había dado cuenta, porque era un verdadero conocedor, Baldassare, se dio cuenta de que era falsificado, pero igual le cobró 200 ducados al cardenal Raffaele Darío, y a Miguel Ángel le dijo que le habían dado 30. Y pensó que después de todo, si se quejaba, lo amenazaría con contar el engaño. Así que Miguel Ángel no dijo nada. Luego de algún tiempo, el cardenal Darío, visitado por algunas personas entendidas, se enteró, supo que tenía un Eros falsificado. Lo vino a visitar un tipo que sabía de verdad, y dijo: ¿y quién te vendió esto? Es trucho. Entonces, indignado, envió a Florencia un emisario con la orden de investigar en qué taller se había construido el Eros. El emisario visitó muchos talleres hasta que encontró el taller de Miguel Ángel y confirmó que entre las obras que andaban por allí había algunas muy semejantes al Eros. Miguel Ángel se asustó y confesó todo. Pero en su confesión dijo que había hecho que lo vendiera en Roma el mercader Baldassare por 30 ducados. Y el emisario empezó a los gritos, dijo que se habían pagado 200. Ahí se enteró Miguel Ángel del engaño y tanto él como el emisario quedaron indignados. Al final llegaron a un acuerdo. Miguel Ángel viajaría a Roma para trabajar en el Palacio Cardenalicio. Allí, bajo la protección del cardenal Rafael Darío, confeccionaría algunas obras como compensación, y bajo esa misma protección no dejaría tranquilo al intermediario deshonesto, a Baldassare, para que completara el pago por la obra falsa. Pero si bien Miguel Ángel viajó a Roma y trabajó para el cardenal, nunca vio los 170 ducados que faltaban. Nunca vio ni un guita. Esta es una historia, pero yo creo que tiene importancia porque es el primero de muchos desengaños para Miguel Ángel, que siempre tuvo mucha mala suerte para los negocios. O no le pagaban, o no terminaba las obras, o le encargaban unas obras que eran imposibles de terminar, o calculaba mal.
pero siempre estuvo apremiado de dinero y desesperado porque prometía trabajos que después le costaba muchísimo cumplir. Esa fue la desdicha de toda su vida, que fue una vida bastante gloriosa, pero también bastante desdichada. Está bien dedicar esta charla al maestro de Michelangelo, a Ghirlandaio, que fue uno de los primeros en darse cuenta y apreciar el genio de Miguel Ángel. Y también al pobre cardenal Rafael, ¿no?, engañado, y también a todos aquellos que siguen buscando la belleza allí donde estuviere. Así que está bien. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia y se indignó muchísimo el discotecario, pues se acordó que él también había comprado una antigüedad que era una antigüedad egipcia. ¿Pero cuánto le había pagado? ¿Una fortuna? Le había pagado, no, 150 pesos. Pero no, eso era muy se sospechoso. enteró, vino un egipcio conocedor y le dijo, eso es falso. Es falso, dice. ¿No dudó por el precio al discotecario? Que Yo le pregunté, pero las cosas de 150 pesos, te digo, generalmente son No, me dijo falsas. que estaba medio rajada también. Sí, sí, dice, me engañó la rajadura, porque Sí, eso lo en embaucó. 3000 años siempre... A alguien se le cayó un poquito. Claro. En 3000 años. Todo lo que tiene 3000 años en general está rajado. Con tanta mudanza. Es más, este hombre cree que tener 3000 años y estar rajado es la misma cosa. Y si bien la frase todo lo que tiene 3000 años está rajado puede ser aceptable, no lo es su forma inversa. Claro. Es decir, todo lo que está rajado tiene 3000 años, que fue el criterio que utilizó para comprar esa obra. Así que se indignó mucho y no entendió nada de lo que le contamos. Finalmente, como alcanzó a percibir que Miguel Ángel tenía entonces 20 años, nos dio el vals que se llama Yo tan solo 20 años tenía, y lo canto yo, que es lo peor. Por suerte están los guitarristas, que son en este caso Carlito Soria, Carlito Juárez y Gabriel Rolón. Estos son los guitarristas de este vals, compuesto por Cadícamo, seguramente en honor a Miguel Ángel. Aunque no estoy tan seguro. No. hay que chequearlo.